Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a continuar viendo estadística, pero yo pienso que ya vimos los conceptos básicos de estadística. Lo que vamos a ver es cómo se aplican en Python. Para eso vamos a importar nuestras librerías de pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn, pues son para gráfica. Y con pandas tenemos un método que se llama readCSV, que nos permite leer nuestro archivo separado por comas. Y aquí podemos ver que por medio de la propiedad shape tiene 1000 filas y 12 columnas. Para ver la matriz vamos a poner el método head, que nos permite ver las tres primeras filas, y entonces podemos ver la matriz, ¿no? Sus columnas y sus filas. Luego lo siguiente que nosotros haríamos sería ver si tenemos algunos datos faltantes. Entonces podemos utilizar isNull y luego le podemos también poner el método anidado.sum. Nos dice que no tiene ningunos datos faltantes. Aquí en Python tenemos un método que se llama info, que nos ayuda a saber qué tipo de variables tenemos. Object, para nosotros, o como nosotros lo estudiamos, serían variables categóricas, y lo que es float, que serían estas de aquí, más int, serían variables numéricas. Así fue como nosotros los estuvimos separando. Y lo primero que hicimos fue estudiar las variables categóricas. Entonces tenemos, por ejemplo, del data frame, vamos a utilizar la columna de state y le pasamos el método value counts. Eso nos sirve para conocer la frecuencia. Aquí tenemos de Texas 119, son 119 observaciones, 119 datos. También comenzamos a ver gráficas. Por ejemplo, la gráfica de barras. Aquí en una variable que se llama frecuencia le vamos a pasar la columna de estado, el value counts, o sea su frecuencia, lo vamos a ordenar por medio del índice y después lo vamos a graficar por medio de este método que se llama plot. En kind le pasamos el tipo de gráfico que queremos, que se llama barra. El fix size nada más es para determinar el largo y ancho de lo que queremos que se muestre aquí en la pantalla. Xlabel pues es la etiqueta del eje de las X, la etiqueta del eje de las Y, título, y para mostrarlo se utiliza el método .show. Y PLT, que es como le pusimos el alias a Matplotlib. Y aquí tenemos nuestra primera gráfica de barras, donde en el eje de las X tenemos los estados y aquí tenemos su frecuencia por cada uno de los estados. Después también vimos cómo podemos comparar dos variables categóricas, o una variable categórica y una numérica. Aquí se me olvidó quitarle esto de fix size. Este es el error que nos está dando porque no lo recibe. Aquí lo que estamos utilizando es una librería que se llama Seaborn. Nosotros le pusimos el alias de SNS. Entonces tiene un método que se llama barplot. Lo que estamos viendo es que en el eje de las X tenemos el tipo de escuela. Su frecuencia la estamos calculando por medio del presupuesto por los estudiantes. Aquí está, el eje de las X, School Type, Y, el Funding. Tenemos que pasarle de dónde viene la data, que es el data frame de dónde importamos los datos. Tiene su etiqueta en el eje de las X, de las Y, el título. Aquí le pusimos xtics y lo rodamos para que aparezca así private y no aparezca. Aquí podría quedar bien en forma horizontal, pero así se ve mejor. Entonces aquí también vimos cómo comparar dos variables categóricas. También vimos dentro de las variables categóricas cómo se pueden apilar las gráficas. Entonces aquí vamos a utilizar primero el método groupby, que también lo estudiamos en la lista de producción de pandas. Y aquí tenemos las variables categóricas, que serían estado y el tipo de escuela. Y vamos a utilizar como método agregador, bueno, el método agregador que vamos a utilizar es min, o sea la media, y la columna que le vamos a aplicar la media es el de funding per student. Unstack es para que lo cambie, ¿recuerdas? Si estaba en forma horizontal, para que lo ponga en forma vertical, o que lo vuelva una sola columna, en otras palabras. Y el plot, vamos a utilizar el que se llama bar, pero vamos a pasar esta propiedad que se llama stack true, y este es el resultado que vamos a obtener. Nuestro eje de las X son el tipo de escuela, la frecuencia está por medio del presupuesto promedio en tipo de dólares, y dentro de aquí tenemos cada uno de los estados por su color. Así es como lo tenemos apilado. Bueno, eso también lo vimos en las variables categóricas. Después pues empezamos a trabajar con las variables numéricas. Aquí en Python tenemos este método que se llama describe. Lo que hace es que nos da estas todas estas medidas de dispersión. Por ejemplo, nos da la cuenta, ¿no? Que sería la frecuencia, serían 1000 datos en total. Para esta columna que se llama funding per student serían 1000 datos, average state serían 1000 datos, y así nos iría dando la frecuencia en total de cada una de las columnas. Luego la media,
15.154, 70, la desviación estándar, el mínimo, el 25% de los datos, el 50, 75, el máximo. Y todo esto, ahora sí, cuando lo vemos la primera vez, ya lo podemos interpretar de manera diferente. Aquí podemos ver, por ejemplo, la media y la desviación estándar. O sea, ¿cuántas desviaciones estándar? Si tú tienes 70 y le sumas 17, te va a dar 87. Esos 87 quiere decir que estás una desviación estándar arriba. Si tienes 70 y le restas 17, el número que te dé, entonces quiere decir que estás esas desviaciones estándar hacia abajo. Eso es lo primero que podemos ver. Luego nos da el mínimo y el máximo, podemos sacar el rango, ¿no? 40 y 100, pues entonces tenemos cierto rango. Luego tenemos el 25% de los datos, el 50 y el 75. Esto quiere decir que es o el percentil 25, percentil 50, percentil 75 o el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Si lo vemos como los cuartiles, entonces podemos sacar el rango intercuartílico entre el 75% y el 25%. Entonces para eso nos sirve este método de describe. Pero pues también Pandas lo que tiene es métodos que nos dan por separado cada uno de las medidas de dispersión. Vamos a utilizar la columna de average t-score. Es una columna que es numérica. Entonces vamos a sacar la media, la varianza, la desviación estándar, el skew, que es la simetría. Lo que nosotros no vimos fue la kurtosis, pero la kurtosis nada más lo único que nos dice es la gráfica, qué forma tiene, en el sentido de que si es picuda o si está de forma más aplanada, por utilizar un lenguaje muy técnico. Pero podemos sacar para la columna o para todo el data frame en general estos métodos o estas variables de dispersión. En cuanto a los gráficos, nosotros vimos los histogramas. Aquí en Pandas nada más tienes que utilizar el método hist y en automático te da el histograma de cada una de las variables numéricas, pero también lo podemos hacer individualmente. Vamos a utilizar esta variable que se llama funding per student y aquí tenemos el histograma. Entonces también nosotros vimos lo que eran los grupos. Si queremos que los grupos, o sea, estas barritas sean más delgadas, por ejemplo, podemos hacer grupos de 100. Entonces las agrupaciones nos dan barritas más delgadas. También lo que vimos eran las correlaciones con las variables numéricas. Aquí gráficamente podemos utilizar este método que se llama, el método plot, y luego le anidamos el método scatter. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a intentar ver gráficamente si existe una relación o correlación entre funding per student y el dropout rate, o sea, el porcentaje de abandono en la escuela. Al parecer no existe ninguna correlación. Entonces, eso es gráficamente, pero también lo podíamos sacar con numeritos. Nosotros decíamos que las correlaciones están entre -1 y 1. Cuando se acercan al 1, entonces quiere decir que tiene una correlación positiva. Cuando se acercan a -1, quiere decir que tiene una correlación negativa, pero existe una correlación. Pero cuando ya se están acercando a 0, no existe correlación alguna. Entonces aquí estamos comparando funding per student y dropout rate. Aquí lo que tenemos que hacer es buscarlo. Funding per student y dropout rate. Aquí está dropout rate, funding per student. Entonces se intersectan aquí y nos da -0.03. O sea, sí es negativa la correlación, pero no existe tal porque este número es tan pequeño que se está acercando al 0. Por eso aquí gráficamente podemos ver que no existe ninguna correlación. La otra manera en la que lo podemos visualizar es con esta gráfica que se llama heatmap. Entonces aquí pues queda más claro. Funding per student, y vamos a buscar funding per student, dropout rate, que es el último. Sería funding per student, dropout rate. Aquí está, -0.04. Pues no existe correlación. Aquí, esta barra que está aquí, cuando se pone más rojo, entonces quiere decir que existe una correlación más fuerte. Entre 0, y aquí lo pusieron entre 0 y 1 únicamente. Pero entre más rojo quiere decir que la correlación es más fuerte. Toda esta diagonal es roja porque pues está correlacionando la misma variable, o sea, ID contra ID, dropout rate contra dropout rate. Por eso aquí siempre va a ser 1. La diagonal siempre te va a dar 1. Pero todos los demás datos, por lo menos en esta matriz que estamos estudiando, parece que no tienen una correlación fuerte en ninguna de las columnas. También vimos cómo sacar los Z-scores,
que era, como aquí estamos trabajando con el data frame, le pasamos toda la columna y le restamos la media de esa columna y luego lo dividimos entre la desviación estándar de esa columna, y aquí nos va dando cada uno de los Z-scores. Ahora vamos a inventar algunos datos para que también podamos graficar un histograma y su curva de densidad, o para ver si tiene una distribución normal. Aquí estamos importando estas librerías, ya habíamos importado algunas, pero SciPyStat, esta es nueva para traer el método normal y el de Z-score. Aquí vamos a inventar algunos datos, por eso tenemos el random.c, random.normal, que sea una escala de 10, un tamaño de 200, o sea una media de 50 y una desviación estándar de 10, que es esto. Log es la media, scale es la desviación estándar, para que podamos graficar lo siguiente, que sería el histograma, y la curva roja sería su densidad, ¿no? Entonces podemos ver que son pues datos que entran dentro de lo normal. Pero también podemos hacer eso en Python, claro. Y luego finalmente vamos a ver aquí estamos graficando el data frame, pero como nosotros en esta línea le metimos datos aleatorios, es lo que nos está graficando aquí abajito este data frame. ¿Y qué es lo que nos estaba graficando? Un gráfico que se llama de caja y de bigotes, o se llama box plot. ¿Por qué se llama así? Porque dentro de la caja tenemos esta línea verde, sería nuestro cuartil segundo, o la mediana también. Esta línea de aquí sería nuestro tercer cuartil, y esta línea de aquí sería nuestro primer cuartil. Estos bigotes, ¿de dónde salen? Estos bigotes son el límite inferior y el límite superior. Esto sale de la siguiente manera. Vamos a restar el cuartil 3 del cuartil 1, eso nos da el rango intercuartílico. Una vez que tenemos ese numerito, lo que vamos a hacer es, para el límite inferior, vamos a tomar el cuartil 1, le vamos a restar 1.5, ese 1.5 viene en una fórmula que ya se dio, o sea, que ya está hecha, que así se pusieron de acuerdo para que fuera 1.5, y se va a multiplicar por el rango intercuartílico y nos va a dar esta distancia que existe aquí. Después vamos a hacer lo mismo aquí, nada más que aquí vamos a sumar el cuartil 3 más 1.5 y luego le multiplicamos el rango intercuartílico y nos da esta otra distancia de aquí. Ese es el otro bigote. Bueno, esto nos ayuda porque estos puntitos que quedaron fuera de estos del límite inferior y el límite superior, eso se conoce como datos atípicos. Y esos datos atípicos pues podemos sacarlos de nuestro análisis si nos está, bueno, ya depende de otras cosas, ¿no? Pero básicamente si nos está jalando la gráfica a la derecha o a la izquierda, que lo veíamos con el método del skewness. Este último gráfico es lo único que nos faltaba ver, y ahora sí, me parece que con esto cubrimos todo lo básico de estadística. En el siguiente video vamos a comenzar a ver probabilidad. Espero que te haya servido. Para todos la luz. Para todos todo. Buen día.